Quiero decir que lo que se articula como instancias de inscripción poética, cada poema, parecieran convenir en una imaginería que se organiza casi como una constelación. Debemos tener en cuenta que en las constelaciones hay estrellas que apenas son perceptibles. La intuición de que vivimos, y esto es irreversible, en las renuencias de un holocausto, ruinas, memorias, lo inevitable y portentoso del fuego. Sin embargo, la imagen del fuego es como una fisura aperturista de sentido. Cuando digo lectura, hablo de un ejercicio de la memoria que tiende a restituir a la escritura su dinámica primaria, su capacidad de mutancia, de apertura, de incidencia del deseo, de la búsqueda de plenitud, de algo que aparece por ahora como ausencia. Nunca imaginé que esta historia me llevaría tras los pasos de un fantasma. Nunca imaginé que sería yo quien regresara a su tierra natal para recobrar después de 100 años de injusticia y desmemoria algunos indicios que nos devolvieran su imagen. ¿Cómo hablar de la memoria cuando todas las huellas materiales de un acontecimiento se pierden? ¿Dónde buscarlas? La primera huelga obrera importante en la ciudad de Rosario comenzó en esta refinería de azúcar. En algunos años, el antiguo edificio de la factoría vecino al barrio obrero será un conjunto de viviendas exclusivas. La ciudad muta y en ese movimiento olvida. Dictadura, no. Pueblo. No nos
importa quién eres. Siendo un sufrido, eres el pueblo. Empiezo estas notas como si fuesen un delgado hilo hacia el pasado, apuntes para el prólogo de un libro escrito por mi padre antes del golpe militar de 1976. Perdido entre pilas de cosas amontonadas por el miedo durante 27 años, un ejemplar apareció inesperadamente en mis manos el día de mi cumpleaños. Para instalar cualquier política que supusiera derrotar la inflación, o sea, detener la subida de salarios, había que derrotar al movimiento obrero del Estado de Bienestar. Entonces, la primera medida que se toma es adaptar una serie de medidas contra el movimiento obrero. La primera y más famosa es la famosa huelga de los mineros del año 80-81, en el cual durante mucho tiempo los mineros están en huelga y por otro lado Margaret Thatcher no da el brazo a torcer hasta que de alguna manera el sistema de huelga se deteriora y las empresas mineras son privatizadas y es expulsada una gran cantidad de obreros de las minas. Esto inaugura una política que el neoliberalismo también va a acentuar, que es el tema de quebrar el brazo al movimiento obrero en un determinado momento para principalmente bajar salarios y aumentar despidos. La idea del neoliberalismo era presionar sobre los salarios con una tasa de desocupación. Hola Robert, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Bueno, muchísimas gracias Robertito. ¿Todo bien vos? Sí. Dale, puede ser. En el bar, dale. Y no sé, tipo 7, ¿te parece? Dale. Aquel día del año 2003, la sorpresa y el recuerdo de un texto olvidado acaparó nuestra atención cuando mi amigo Roberto Frutos nos regaló un ejemplar fotocopiado del fusilamiento de Joaquín Penina, el libro escrito por mi padre para la editorial Biblioteca Vigil. ¿Me llamaste? ¿Qué pasó? Sí, tengo algo con regalo para ustedes. ¿Qué? No se van a imaginar. ¿Qué? Roberto nos contó esa tarde, mientras no podíamos creer que este único ejemplar hubiera aparecido, que el libro lo había encontrado en una caja de papeles viejos el Cacho Rodríguez, uno de los tesoreros y miembro de la comisión directiva de Vigil, e inmediatamente se lo había dado a Raúl Frutos, bibliotecario mayor de Vigil y padre de Roberto. La tarde fue cayendo y un sinnúmero de preguntas se me desprendían ante el libro recuperado, del que mi padre nos había hablado a todos hasta el cansancio.
hoy que celebramos el aniversario más glorioso de nuestra historia, evoco el magnífico cuadro que elevó el corazón y templó el alma de los argentinos el 6 de septiembre, la fraternal comunión de ciudadanos y de soldados dispuestos a sacrificarse por la salvación de la patria. Legionarios, como jefe de la revolución, soy vuestro jefe, y os aseguro que a pesar de las acechanzas de todo orden, vais a impedir que sean defraudados los anhelos nacionales en las grandes soluciones que la República necesita para ser normalizada. Dictadura no. Pueblo, no nos importa quién eres. Siendo un sufrido, eres el pueblo. Es inútil que te digamos que la mezquina libertad de la que gozabas la acabas de perder. Tú sabes esto o deberías saberlo. El militarismo, esa plaga funesta de todos los pueblos, cabalga sobre una bestia sin fuerza, sobre tu lomo, pueblo. Dictadura quiere decir no tener derecho a pensar ni a comer. Sea blanca o roja, la dictadura es la negación de todos los derechos para el pueblo, especialmente para el proletariado. En cierta forma, Joaquín Penina, un obrero, anarquista, catalán, venido a estas tierras a mitad de los años 20, y mi padre, el poeta rosarino Aldo Oliva, fueron víctimas de la primera y la última dictadura en Argentina, blancos distintos de una misma lógica represiva. Antes de dejar el país, mi padre quemó sus manuscritos más comprometedores, entre ellos los originales del libro sobre Penina. Su exilio en Cataluña, más económico que político, fue breve. La lejanía de sus hijos, la historia no cerrada en Rosario, demasiadas cosas sangrando, lo devolvieron al país cuando ya alumbraba la democracia. Mi padre murió en el año 2000 sin saber que en algún rincón de esta misma ciudad un único ejemplar del libro suicidado por la dictadura le sobreviviría. Con Florencia nos conocimos en el año 92, militando en la agrupación universitaria Santiago Pampillón. Con el tiempo, nuestra amistad se fue afianzando. En el año 2000, Florencia se fue a estudiar a España. En 2003, comenzó a militar en la Plataforma Argentina contra la Impunidad Barcelona, una asociación de derechos humanos que surgió en 1996 para apoyar desde España la condena a los militares de la última dictadura argentina. Sobreviviente testigo en el escenario de los juicios. Hago esta matización porque no somos, como decía antes, solamente testigos en el ámbito judicial. Me parece que en el largo recorrido que hemos hecho como pueblo, como organizaciones, estemos donde estemos, los pueblos que nos plantamos para exigir justicia, es precisamente empezar a superar ese lugar pasivo, el lugar de la víctima, para asumirnos o completar este concepto del testigo. El testigo sobreviviente, víctima, pero también sujeto activo. En febrero de 2005, Florencia volvió de visita a Rosario y nos encontramos un par de veces. Hablamos de muchas cosas y de su militancia en la plataforma. En el mes de marzo del mismo año, ya de vuelta en Barcelona, le envié una carta muy larga contándole toda la historia del libro aparecido y las dificultades para reeditarlo. En la siguiente reunión de la plataforma, Florencia llevó la propuesta y después de la aceptación por parte de los compañeros, prácticamente sola se puso en campaña para conseguir financiación. Durante 2006, Florencia consiguió que El Viejo Topo, una editorial comprometida con temas sociales e históricos, se encargara de la edición e impresión del libro. ¿Hola? Hola, Flor, ¿cómo andás? Acá estoy, en plena tarea, en plena faena. ¿Cómo te va vos?
Y estaba anotando acá algunas cosas. Estoy en el tema de la escritura del prólogo. Pero sí, lo que pasa es que tengo todavía un par de entrevistas que hacer. Mañana le voy a hacer una entrevista a Raúl Frutos, que fue el bibliotecario mayor de Vigil. Bueno, este es el ejemplar que se logró rescatar. Ajá. Qué bárbaro. Tiene la foto también. Claro, y no tiene la tapa. Fíjate cómo en lo que subsiste de la portada le han agregado un número 3 en virome, claro, que era el número dentro de la colección. Claro. Mis funciones, digamos, más específicas eran todos los servicios bibliotecarios, la relación entre comisión directiva y el Departamento de Educación en todas sus áreas educacionales, y la relación con la editorial. Claro. Por razones lógicas. Obviamente, seguro. Que dirigía Rubén Naranjo. Mi papá ya estaba integrado a este grupo, se suma él por los años 63 más o menos, que lo convocan para hacer el mural de la biblioteca, ve lo que sucede acá, se entusiasma mucho, lo invitan a quedarse. Ese grupo de jóvenes muy entusiastas va creciendo en su intención de mejorar esa calidad que tenían de biblioteca, incluso inventan una forma de hacerse de recursos económicos como para poder crecer y avanzar, inventan una especie de rifa. En muy poco tiempo esa rifa los provee de muchísimo dinero y empiezan a comprar las propiedades de esta cuadra, a proyectar el primer edificio, el grande, que primero era grande, donde se alojaba el Jardín de Infantes, que fue una de las primeras creaciones que tuvo este grupo, y la biblioteca. Una de las muchísimas actividades educacionales, culturales, mutuales que tenía, aparte de una biblioteca muy importante de cerca de 60.000 volúmenes, fue comenzar alrededor del año 66 la edición de libros, en un sello que luego se transformó en el sello Editorial Biblioteca. La idea fue siempre producir libros con una perspectiva del interior, de la provincia de Santa Fe, con temas y autores que interesaron a la provincia y a la ciudad en especial. Así se fueron desarrollando una serie de temáticas de distintos aspectos, de temas educacionales, temas literarios, temas ensayísticos, toda una serie que llegó a editar cerca de 100 títulos distintos. Una colección que se programó ya en los años 70 fue la colección Testimonio, que incluyó en una primera tirada 5 títulos distintos. Yo le propuse a Rubén hacer una colección, que era un poco la idea que tenía la Vigil, de hacer colecciones populares, digamos, ¿no? Muy bajo costo. Entonces empecé a elegir distintos colaboradores, bastante caprichosa fue la elección, digamos. El primero que también pensé fue Norberto Galazo. Y él me dijo, bueno, a mí me gustaría escribir sobre la década infame. Una de las propuestas fue de una profesora María Luisa Rosena, y me parece que ella fue la que escribió sobre las revoluciones radicales en la década infame. Gladys Onega, que escribió un libro que se llamó La década infame, que es el único que yo conservé, que es esta edición bien rústica, que fue igual al libro de Aldo después. Y en las lecturas que fuimos haciendo, yo fui haciendo, y que incluso Riestra también, analizando todo ese periodo de la década infame, del 30 hasta el 40, una cosa así, ¿cuáles habían sido los temas que jalonaron toda esa década? Me apareció el tema de Penina, el primer fusilado en la Argentina. Entonces, ¿quién puede escribir sobre Penina? Yo le voy a decir a Aldo. Le dimos un plazo, porque la colección tenía plazo para terminar los 5 libros y mandarlos a la imprenta, y me acuerdo que me hizo sufrir muchísimo, porque sí, ya está, bueno, pero Aldo, mirá que faltan 15 días. Y a los 15 días, no, yo estoy trabajando, no sé si estaba trabajando, pero al final me dio un ultimátum y apareció con el trabajo, que se llamó El fusilamiento de Penina, y me acuerdo que se hicieron 25.000 ejemplares, 5.000 ejemplares por título. Llegaron los libros terminados, me acuerdo que era una pieza, paquete, era enorme. Y
Naranjo dijo, me parece que con mucha sensatez, bueno, incluso habló con la gente, con Duri, con la gente de la conducción de la Vigil, y dice, mira, ahora ya termina el año prácticamente, ya todo el mercado editorial ya está todo lanzado, los bestsellers y todo. Me parece que lo mejor que podemos hacer es dejarlo para el año que viene y lanzarlo en marzo, lanzar la colección, los 5 títulos y llenar la ciudad de afiches, porque la Vigil tenía mucha vía pública por el tema de la rifa. Entonces tenía capacidad para hacer cartelería, se podía hacer un buen impacto publicitario y de marketing, ¿no? Bueno, le erramos porque lo dejamos para el año siguiente, en marzo vino el golpe y la colección quedó toda arrumbada en los paquetes y después la quemaron, según todas las certezas que existen, ¿no? Porque no quedó rastro de la colección. De los 5 títulos de esa colección, el más conflictivo era el de Penina. ¿No es cierto? Entonces es muy posible que alguna mano con la mejor intención, como sucedió en todo el país con los que tenían libros, ¿no es cierto? Claro, Que claro. cuántos quemaron, ocultaron, enterraron, tiraron por los inodoros, ¿no es cierto? Porque tener un libro que podría ser conflictivo era muy peligroso, hasta tener libros era peligroso, ¿no es cierto? Bueno, alguna mano lo hizo desaparecer, ¿no es cierto? Claro. Para que no se lo utilizara como un elemento de acusación. De represión. De represión, ¿no es cierto? El proyecto Vigil duró escasos 17 años como proyecto, es decir, todo fue muy acelerado, muy rápido. Acá las cosas se hacían y se inauguraban, no se inauguraban, ya se usaban. Nunca hubo momentos de crecimiento esquemáticamente pensados, sino se iban incorporando actividades de acuerdo al desarrollo en sí de la institución y de lo que intuitivamente ellos se daban cuenta que faltaba. Es decir, el fin con el que empieza esta Biblioteca Vigil a surgir es justamente un fin educativo, de formación social y recreativo para el propio barrio. Y la misma gente que le da impulso a todo esto es del barrio. Mi padre decía así en muchos reportajes, incluso en una forma muy directa y muy categórica, porque lo escuchó por ser uno de las víctimas de esta intervención, que si los negritos querían tocar el piano, que se lo compren. Eso decían los interventores de Vigil. Era imperdonable, educación de calidad para un ámbito social que no le correspondía. Las clases dirigentes no se podían permitir eso. Entonces Vigil sufrió la misma desaparición que sufrieron las personas en este país que tenían algún proyecto de vida solidaria. Se estima que la cantidad de publicaciones y libros destruidos por la intervención militar podían llenar el gimnasio de deportes de la Vigil. El plan específico instrumentado por la represión en el ámbito educativo y la censura editorial se denominó cínicamente Operación Claridad. La más oscura y feroz dictadura de la historia argentina hizo desaparecer a escritores, intelectuales y docentes, y a cualquier institución cultural contraria a su ideología. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mire, estoy buscando el día 10 de septiembre de 1930 de la capital, el tomo. Ajá, por un segundito, Sí, vamos bueno. a ver si lo tengo. No hay mejor forma de olvidar un suceso, de anular su carácter extraordinario, que consagrarlo como parte de una memoria incompleta. Al menos en el periodismo gráfico. La prensa siempre se jactó de ser el borrador de la historia, pero había leído que era al revés, que ella trabaja con el olvido y no con la memoria. La prensa escribe aquello que borra la historia, construye un relato al que llama la verdad de los hechos.
Cuando la noticia de los fusilamientos apareció en la mañana del 10 de septiembre de 1930 en el diario La Capital, los tres hombres de ideas avanzadas, Penina, Porta y Constantini, todavía estaban vivos. La noticia de origen policial pretendía falsear los hechos y preparar el ánimo del pueblo para la represión futura. La prensa no hizo más que certificar la versión oficial. La idiosincrasia de las fuerzas represivas se basa en la presunción de que ellas nunca atacan, sino que siempre se defienden de una agresión previa. Porta y Constantini, detenidos junto a Penina, nunca fueron fusilados. En cuanto a Penina, fue fusilado miserablemente la noche del 10 de septiembre en las barrancas del Arroyo Saladillo. Yo estaba en el consejo municipal, que era concejal, un día me venía a visitar un hombre, es un hombre grande. Yo, bueno, decirle, ¿qué pasa? Digo, que venga. Bueno, entonces apareció un hombre grande, medía como 1,90 m. Era don Julio Oxanich, un investigador barrial de la zona de Saladillo, donde él había vivido desde que había nacido prácticamente. Detalle anecdótico no menor, él tenía como 80 y pico de años, se había venido caminando desde Saladillo. Y ahí me contó la historia que, bueno, yo después la conté en un libro, que el padre lo despierta a él, porque se sentían los ruidos de los, supongo que serían camiones en esa época, que lo trasladaban a Penina de la jefatura hasta las barrancas del Saladillo ahí. Yo me imagino esa zona despoblada, a la noche, 3 o 4 vehículos, caballos, que era un ruido infernal, se despertó medio barrio ahí. Y el padre lo llevó hasta un lugar que yo no puedo determinar, y él tampoco me lo determinó con precisión, pero del cual se veía, digamos, toda la ceremonia de fusilamiento y todo lo demás. Y que él, bueno, él tenía 7, 8 años, y coincide perfectamente, porque cronológicamente todos los datos dan. Y me dice que el nombre no me acuerdo, eso del tiro en la cabeza, eso no, que después yo me enteré que hubo, lo remataba así, eso él no me lo contó, pero sí me dijo cómo estaba vestido, por ejemplo, cosa que después también los testimonios que hay históricos, digamos, estaba vestido modestamente, que tenía en el bolsillo, bueno, todo eso me lo contó él. Y yo digo, después que se fue, le digo a uno de los compañeros que trabajaba conmigo ahí, le digo, Marcelo, ¿cómo no lo grabamos a este hombre? Digo, nosotros, qué tonto, ¿cómo no lo grabamos? Lo vamos a grabar. Dice, bueno, yo lo voy a llamar. Digo, llamarlo, porque dejó el teléfono. Bueno, se nos pasó un par de días. Cuando llamó se había muerto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. Explica, claro, este es el diario que tiene el artículo de lo de Penina. Sí. ¿Este de qué año es? Del 98. Esto es del 98, sí. Digamos, él, ¿qué estaba haciendo esa mañana que dice que él vio, que escuchó ruido, no te acordás de eso? No me claro, acuerdo para porque nada. se supone que vio por a través de la barranca que veía que había gente que estaba detenida del otro lado, ¿no? Claro. Y que o sea, claro. Sí, yo no claro, eso no no te te puedo ayudar claro, en eso, ¿viste? Claro. Bueno, y estamos aquí entonces, como habíamos anunciado al principio del programa,
con la gente que está haciendo un trabajo muy importante, ¿no es cierto?, referido al fusilamiento de este obrero catalán un 10 de septiembre del año 1930, allí en las quebradas del Saladillo. Bueno, justamente vamos a decir a los oyentes que el motivo principal de esta visita de ustedes aquí es llevar adelante un pedido, ¿no? Un pedido un poco difícil de concretar, dado el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Pero desde aquí, desde nuestros micrófonos, nosotros también hacemos un llamado, si se quiere, si por allí todavía hay alguien. Sabemos que muchos vecinos del Saladillo fueron testigos, ¿no es cierto?, del fusilamiento de Joaquín Penina. Vecinos que en aquel entonces eran niños, con 9 y 10 años de edad, y bueno, que hoy por hoy debe andar cerca de los 80 y pico de años, cerca de 90 años. Si hay alguien todavía, o algún oyente conoce a alguien que haya sido testigo, ¿no es cierto?, de esto, que para ustedes sería valiosísimo, que se ponga en contacto con nosotros, que nos llamen en el horario de nuestro programa, aquí a nuestra emisora. Nosotros permanentemente. ¿Por qué camino habrá, se supone que vino los camiones del ejército? El carruaje. El carruaje. Y vino de aquel lugar, porque allá estaba el portón por donde se entraba. Ajá. Porque como esto era un predio que pertenecía al ejército, estaba todo alambrado. Ah, o sea que había un portón ahí. Había un portón justo al lado del puente Arijón, donde, bueno, se abrió el portón ese. Por eso te digo que los chicos estaban, según contaba don Julio, los chicos estaban ahí, al lado del portón. Claro. Porque por ahí pasaba el arroyo también. Ajá. Entonces, estaban ahí cuando ven aparecer ese carruaje con debe haber sido impresionante esa claro, escena. con una escolta, mitad policía, mitad gente del ejército. Claro. Que se baja, la escolta empezó a los curiosos a sacarlos, que no se acerquen, que se vayan. Sí, sí, sí. Pero los chicos, como todo chico, ¿viste? Se escabulleron y bueno. Y vieron toda la escena. Claro, vieron toda la escena. Porque además la geografía de acá era muy distinta. Toda esa geografía allí era exactamente igual de este lado. Claro, totalmente. Esta parte cambió a partir de la parquización, la intervención de la motoniveladoras para la construcción del parque y todo lo demás. Y acá hay lugares que hoy por hoy, si no hay alguien que lo ha conocido, es prácticamente irreconocible, ¿no? Irreconocible. Bueno, ahora vamos a llegar, Alfredo, ¿no? ¿Dónde sí, estaba? ya vamos cerquita del lugar. Cerquita del puente. Donde estaba el puente. Puente de cemento, ¿no? Sí, era un puente de cemento que fue construido justamente para que la gente en aquellos años se pudiera trasladar a lo que eran los prostíbulos. Ah, claro. Ahí tenemos la llave, vamos a sacar la otra. Esta es de una crecida, ¿ves? Esa era de creciente, sí. Los terraplenes estarían acá. A esta altura. A esa altura. Y acá. Y acá es donde se produce el fusilamiento, en esta parte. En ese lugar. Exactamente. Tengo la impresión de estar llegando siempre tarde. Parece como si el camino abierto en sus comienzos se estrechara como un embudo. No pude lograr hasta el momento ningún testimonio directo, de primera mano. Siempre hay 2 o 3 generaciones de por medio. Las mismas que mantuvieron viva la historia del obrero catalán. Comienzo a cuestionarme el valor de esta investigación. Dudo que el prólogo aporte algo nuevo a la historia. Podemos hacer una cosa, repaso y terminar de ver esto de letra. ¿Puede ser? Parece. Chao. Carlos. Oh, ¿qué haces, hermano? ¿Cómo andás? Me alegro de verte. Carlito, te molestaba unos minutos. Sí. Porque quería comentarte una cosa que en realidad ya te la había comentado antes. Se está por publicar de nuevo el libro de mi viejo que editó en La Vigil, el Penina, sobre Penina. No me digas, interesante, sí, qué bueno eso. Claro, y se edita en España porque yo mandé el material para allá y los catalanes lo quieren volver a editar. En
en una edición que me parece que va a ser bilingüe, por lo que me dijeron. Todavía no se sabe muy bien lo de catalán. Pero viste que los catalanes editan el bilingüe, si no editan. Es muy interesante. Claro, está bueno. No, y yo lo que te quería preguntar un poco era cómo era el tema de la historia de Penina y de la historia del libro, porque tenía idea de que de alguna manera de que el libro del viejo no era lo único que andaba dando vueltas. No, en realidad, digamos, está el libro de Fernando Quesada, que yo por lo menos hasta que ustedes rescataron de su padre, Fernando Quesada era un militante de la Federación Libertaria Argentina, ya había sido de la FACA, de la Federación Anarcocomunista Argentina, y en los años 70 él estaba escribiendo, fin de los 60, algunas notas para la revista Todo es Historia, ¿no? A pedido de Félix Luna. Sobre historia del periódico La Protesta y demás. Entonces, que otras cosas hicieron como separata la historia del fusilamiento de Joaquín Penina, que se publicó bajo el nombre de Joaquín Penina, el primer fusilado. Esta fue una edición que hizo Félix Luna, con fotografías inclusive de los testimonios de los militantes anarquistas que habían conocido a Penina, ¿no? O sea que eso salió primero en Toda Historia como un artículo. Toda esa historia como un artículo, en realidad separata, ¿no es cierto? Primero de tapa rosa, con un dibujo en amarillo en la tapa, y luego está la edición Rosario, que es una edición más completa, ¿no? O sea, el grupo editor de estudios sociales, ahí estaba Juvenal Fernández, ¿no? Y Pedro Muniz, hicieron una edición en Rosario, por suscripción, que tiene otra tapa, tiene una tapa con un dibujo que dice 1930, resquebrajado, y dice Joaquín Penina, primer fusilado. ¿De qué año es el libro, Pedro? De 1974. ¿Y por qué en el 74, Pedro, lo editan el libro? En el 74 había ya toda la violencia, la persecución. 1930, Joaquín Penina, primer fusilado. Incluso cuando hicimos este libro, tuvimos una discusión con mi amigo Juvenal respecto a lo que se ponía en el costadito. Acá. Yo quería ser un poco más violento. Claro. La escritura, y él decía que la situación política no daba como para ciertas expresiones. Claro. De cualquier manera, hablamos contra la represión, hablamos contra la libertad, hablamos... Ustedes siempre la conocieron a la historia, ¿no? Sí. Del fusilamiento. Yo recuerdo haberlo escuchado a Pedro Fría, que estaba ahí mencionado en el libro, diciendo frases como, por ejemplo, claro, a Penina lo fusilaron porque Penina no quiso negar que era anarquista. Ese es un planteo. Fría vivió con Penina, era compañero de él. Después, Penina era una persona conocida con esta foto que figuraba en el local libertario. Y justamente queremos que estas cosas se multipliquen, no solamente un acto público, sino, como decía antes, la autoorganización de las personas por sus propias necesidades y no por las necesidades que les son impuestas. Como para ir terminando, íbamos a leer el documento que escribimos con los compañeros para esta ocasión. Primero y principal, cabe realizar la aclaración de que la intención no es dar propaganda al anarquismo como el mismo correcto, como ideología separada a la cual aferrarse a modo de adhesión. Anarquista es un modo quizás simple de expresar las cosas que queremos y llevamos adelante. Y es bienvenido quien desee utilizar una expresión mejor para describirlo, ya que el solo término no es de vital importancia más que para dar identidad a un conjunto de ideas, sentimientos, pero ante todo necesidades, por las que se lucha. La mayor parte de lo que se ha llamado mundial históricamente anarquismo, junto a otras corrientes, han luchado invariantemente no por el fin de la historia humana, sino al contrario, han luchado por el comienzo de una historia verdaderamente humana. Nosotros somos revolucionarios, anticapitalistas, internacionalistas. Por lo tanto, planteamos lucha y solidaridad internacional a nivel local, regional y global. Cada día y en cada lugar, compañeros, resistir, organizarse y luchar. ¿Dónde se aloja el recuerdo de un obrero anarquista fusilado? ¿Quiénes deben recuperarlo? ¿Y cómo? ¿Es la deuda de una clase? ¿Es la tarea de los intelectuales? ¿Quién determina que un hombre laborioso y su muerte trágica se conviertan en una pieza de museo? Los habitantes de una ciudad
pasean entre los escombros de la historia, adornándola de sonrisas. La historia que nos debemos sigue a oscuras. Sí. Yo no tenía idea de todo esto. Yo no tenía idea de la existencia de esto. De la historia. Qué interesante. ¿Por qué se considera Rosario, finales del siglo XIX, principio del XX, como la Barcelona argentina? En realidad el nombre de Barcelona Argentina se lo ponen los socialistas. Ajá. Habría sido Enrique Digman, un dirigente socialista, que viene, creo, para la huelga de 1902 o algo por el estilo, y dice tanto, esto parece la Barcelona Argentina por la fuerza que tenían los anarquistas. Ajá. E incluso también dice, esto es la meca del anarquismo. Haciendo una comparación con la Barcelona anarquista. Barcelona, es decir, y probablemente sea cierto que los dos movimientos anarquistas urbanos más fuertes internacionalmente hayan sido Rosario y Barcelona. Por esos años, Ricardo, tenemos el nacimiento de las organizaciones sindicales, ¿no? Sí. Esto está muy unido al tema de la inmigración, ¿no? Por un lado, o no, ¿cómo sí, sería la vinculación ahí? Sí, está unido en el sentido que el proletariado, clase trabajadora, los términos que se quiera hablar en la época, es fundamentalmente inmigrante. Sí. Hay en Rosario una fracción de trabajadores criollos, pero sobre todo en los oficios que tienen que ver con, yo digo por ahí, con el caballo y el cuchillo. El frigorífico, las actividades de origen rural, urbana, vinculado al agrario, porque estos sectores venían en general de la campaña vecina. Pero la mayoría son inmigrantes. Sin embargo, yo creo que mucha gente se hacía anarquista in situ, acá. Sí. Hay una élite de inmigrados políticos que son los primeros anarquistas, los socialistas, etcétera, que están en la fundación del movimiento obrero argentino y en el caso de Rosario. Pero muchos hijos inmigrantes también se van a ser anarquistas o socialistas o sindicalistas. Es decir, esto lo digo para evitar la idea de una ideología importada. Simplemente importada. Vinieron y se consolidaron porque había razones propias. Yo creo que el anarquismo es sobre todo fuerte en ese periodo, esto es una hipótesis mía, hay gente que piensa otras cosas, por su relación con el Estado. Si el Estado era un Estado que solo aparecía como represivo, no era el Estado de la Seguridad Social, ni del arbitraje obligatorio, ni Ante la ausencia del Estado, la ideología anarquista una ideología tiene... que dice que el problema fundamental es el de la libertad, el de la opresión, a diferencia de los socialistas que eran marxistas, que planteaban el problema de la explotación. Ricardo, ¿en qué momento podemos decir que está conformada de alguna manera una organización sindical y obrera como la conoceríamos tradicionalmente, digamos, en Rosario? Lo he escrito por ahí alguna vez o varias veces. Yo creo que se constituye un movimiento obrero sin solución de continuidad en Argentina a partir de 1888. Que va a desembocar... En 1888 hay un reguero de huelgas que luego se prolonga en los años siguientes con la crisis, la repercusión de la crisis mundial. Y el 1 de mayo de 1890, al mismo tiempo que en otros lugares del mundo, es conmemorado en Rosario, en Buenos Aires y creo que en Chivilcoy y algún otro lugar, pero es importante porque hace de alguna manera que el movimiento obrero rosarino
se puede decir que Aparece, es histórico. aparece, claro, claro. Es decir, que es la primera vez que se conmemora Sí. una jornada que estaba centrada en la cuestión de las 8 horas. Soy Antonio Oliva. Encantado. Estamos esperando, sí. Bueno, permiso. Qué buena esa foto de Rosa Luxemburgo que tiene ahí. Sí, sí. Muy buena. Qué mujer, ¿eh? Tremenda, tremenda. Tenía 1,50 m de altura. Sí. Los obreros la subían para que hablara, porque hablaba maravillosamente Sí. bien en la capota de un auto, y de ahí hablaba sin micrófono, ante 110.000 obreros. Tremenda, Sí. tremenda. Y la mataron alevosamente. Alevosamente. Bueno, conocí directamente a Latelaro. Y Latelaro era un anarquista rosarino que vivió muchísimos años, creo que murió a los 90 y pico. Y él relataba todos los hechos porque había sido de la misma camada de Penina. Y contaba, él, bueno, la buena persona que era, un tipo muy abierto. Penina, la mano abierta siempre para la gente que no tenía trabajo. Ponía casi todos los jornales que ganaba para editar panfletos, volantes, lo donaba también para publicaciones. Siempre estaba en la pelea Penina. Y bueno, y conocí a los anarquistas de aquella época de Buenos Aires que vivieron el hecho, no lo conocieron directamente, pero Claro. vivieron el hecho y me lo relataban. Nosotros sabemos, bueno, usted conoce incluso mucho más pormenorizadamente la historia del fusilamiento, que a Penina lo fusilan el día 10, ¿no? De Sí. septiembre. Hacía 4 días que el golpe militar se había instaurado y el bando de pena de muerte tenía 3 días, ¿no? Porque fue el día 7. ¿Por qué piensa que a Penina lo fusilan y lo desaparecen, siendo que los militares tenían todas las de la ley para fusilarlo sin hacerlo desaparecer? Es decir, como lo fusilan después a Carfoy y a Di Giovanni a la luz del sol, con toda la publicidad. ¿Qué se le ocurre con él respecto a eso? ¿Por qué? Mire, yo creo que fue una cosa del Lebrero, del teniente coronel Lebrero. Se quiso dar importancia ante Buenos Aires, como que ellos eran los más enérgicos, etcétera, etcétera. Porque de ninguna manera Penina no tenía ningún antecedente de haber, él no estaba ni en el anarquismo expropiador ni había cometido atentados. Claro. Es decir, lo único que se lo acusaba era haber redactado ese comunicado, sí. claro. Yo creo que fue una cosa de personal del Lebrero, apoyado por el mayor Richeri y separándose un poco de Buenos Aires, ¿no? Sí, como mostrándole a Buenos Aires. Que esa era la actitud que había que tomar. Sí, pues no tiene ninguna interpretación racional. Creo que Latelaro dice que la policía introdujo un tipo en la Federación Anarquista ahí en Rosario, y él fue el que les dio el dato a la policía de que Penina había redactado ese comunicado. De ahí que lo van a buscar directamente a Penina, porque no era tan importante Penina como para ir a buscarlo. Claro.
1932, la provincia de Santa Fe es gobernada por la democracia progresista. Una vez levantada la ley marcial y el estado de sitio, una intensa campaña periodística promovida desde el diario irigoyenista Democracia por su director, Guillermo Bertotto, y una serie de actos públicos que denunciaban los excesos cometidos por la policía rosarina, obligan al gobierno provincial a disponer una investigación sobre la desaparición del obrero catalán Joaquín Penina. Bueno, Diego, yo te quería hacer primero una pregunta. 4 de marzo de 1932, ¿sí?, entra la primera denuncia del Consejo Deliberante, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo era la composición de las fuerzas políticas, digamos, en ese momento, ahí en el Mira, Consejo? Antonio, después de 1930, después de la intervención de las actividades parlamentarias y legislativas del país, la composición del Consejo va a depender fundamentalmente de la alianza que van a tejer los demócratas progresistas, una fracción de ellos, con los militares, y fundamentalmente va a quedar fuera del juego político el Partido Radical, que estaba muy fragmentado en ese momento, y lo que vamos a tener es un consejo fundamentalmente compuesto por el Partido Demócrata Progresista en su mayoría y en una minoría por miembros del Partido Socialista. Claro, o sea que el Partido Demócrata Progresista, que era hegemónico en ese momento, era el que era la pata civil de alguna manera del golpe, o podemos decir que en cierta medida una fracción del Partido Demócrata Progresista está muy próximo al golpe en 1930, y de hecho los dos comisionados de la intervención, Carrasco y Lejarza, son miembros del Partido Progresista. Bien, y el Partido Socialista en ese momento entonces es una minoría. Es una minoría dentro del Consejo. Sin embargo, son ellos los que presentan el debate sobre el problema de... En realidad sí, es el concejal Seferino Campos que presenta la denuncia en términos de tratar de llevar adelante las investigaciones para esclarecer la muerte del obrero Joaquín Penina. Claro, está bien. Bueno, de hecho, buena parte de los concejales del Partido Demócrata Progresista se pronunció en duda de si había ocurrido. ¿Necesitaría el expediente terminado de marzo de 1932? Bueno, ¿me guardas un minuto? Sí, cómo no. ¿Por qué pensás que Seferino Campos lleva adelante esto? Bueno, en principio es un problema de opinión pública. El diario Democracia de Bertotto desde febrero del 32 venía fogoneando las denuncias alrededor de lo que había ocurrido con Penina. Era muy importante para la democracia progresista en ese momento tratar de quedar libre de culpas. Claro. Y se libra la investigación, pero las consecuencias, digamos, de los informes son un poco inesperadas, en función de que los 3 informes dan muestra del conocimiento, por lo menos del comisionado Carrasco, de lo que estaba ocurriendo, o por lo menos la no intervención. Y hay una gran cantidad de civiles en el momento de la ejecución, incluso la división del trabajo que ellos habían planteado con la mortera que iba a trasladar el cadáver de Penina desde las Quebraditas a la asistencia pública para luego enterrar el cuerpo, se quiebra, y de algún modo el practicante Orbán llega antes de tiempo y presencia la ejecución, o sea, retira un cadáver que sabe por qué ha sido dejado allí, digamos, sabe el motivo por el cual, digamos, se le requiere en ese lugar, y de hecho los informes son bastante inculpatorios. Eso está en los informes. Sí, Orbán incluso no declara él directamente, sino que manda un informe escrito, porque dice que había quedado muy sensibilizado por los hechos. Ahora, ¿hay algún tipo de debate, de respuesta? ¿Qué pasa? No, el Consejo Deliberante guarda extremo silencio. Lo que uno puede observar, digamos, nosotros no tenemos idea de qué ocurrió exactamente en la reunión del Consejo, pero sí están insertos en la sesión del 18, al final de la sesión del 18 de marzo del 32, los 3 informes, y no hay ningún tipo de debate, alocución, declaración, nada al respecto de eso. Claro. Queda todo absolutamente dentro de un cono de sombras y de silencio, y de algún modo en ese
segundo momento donde tuvieron oportunidad los poderes públicos de pronunciarse sobre la muerte de Penina, de algún modo simbólicamente vuelven a ocultar la información a la sociedad, digamos, aunque esos testimonios están completamente disponibles. Totalmente. Eso es muy impresionante. Totalmente, claro. No, ¿Cuándo? 55 años, no puede ser. No, pero NN mujer, dice, no tiene edad. Después NN varón y NN mujer argentina, ¿no? Sí. No le ponían nada. A Penina no se lo procesó. No se le designaron jueces, ni civiles ni militares. No se le permitió defensa alguna. No se le notificó sentencia de muerte. En la casa de Penina no se encontraron explosivos, ni los fabricaba. No disponía de armas y aunque repartió volantes, nunca fue visto infraganti ni cometió delito alguno. No era, aún desde el punto de vista de la aplicación del bando, culpable de nada. Se lo mató miserablemente. Dos años después del infame fusilamiento, dos hombres desconocidos en un camino rural de la provincia de San Juan abordaron al capitán Luis Sarmiento, uno de los responsables de la detención y muerte del obrero. Lo acribillaron a balazos al grito de «Acordate de Penina». Hola. Hola, Flor. ¿Cómo andás? Bien, acá estoy, dándole la leche a Facundo. Bien, anda bien, anda bien. Sí. El tema es el tiempo de la escritura del prólogo, pero voy a tratar de resolverlo, sí. Sí, lo que pasa, Nera, que tengo ahí unos detalles que tengo que arreglar. Ahí me dieron la posibilidad de ir a ver los archivos de los prontuarios. Déjame que yo lo voy a resolver antes, por supuesto. No, ya sé que no tengo que hacer otro libro con el prólogo, pero yo te lo resuelvo antes del viaje y te lo mando con tiempo, no te preocupes. Te mando un beso grande, cuídate. Chau, chau. De este lado, donde dice OS, de ese lugar lo saqué yo. ¿Dónde está este hueco acá? Claro. Al observar los prontuarios de los tres hombres de ideas avanzadas, se comprueba que Joaquín Penina fue primeramente detenido en 1927 por participar de las movilizaciones obreras contra la condena y a favor de la liberación de los trabajadores inmigrantes Sacco y Vanzetti, acusados injustamente en los Estados Unidos. Pablo Porta y Vittorio Constantini, detenidos con Penina el 9 de septiembre de 1930, figuraban como liberados al día siguiente en cada uno de sus prontuarios.
el casillero de liberación de Penina estaba significativamente vacío. Dictadura no. Pueblo, no nos importa quién eres. Siendo un sufrido, eres el pueblo. Es inútil que te digamos que la mezquina libertad de la que gozabas, la acabas de perder. Tú sabes esto, o deberías saberlo. El militarismo, esa plaga funesta de todos los pueblos, cabalga sobre una bestia sin fuerza, sobre tu lomo, pueblo. Un amigo le cuenta a otro una historia y después de unos años él se sorprende pensando otra vez en aquella historia. Es como si en el acto de recordarla se hubiera dado cuenta de que le está sucediendo algo, pues la historia no le hubiera venido a la memoria, sino la hubiera evocado algo concreto. Sin saberlo, había estado escarbando para encontrar un lugar perdido en la memoria. Y ahora que algo sale a la superficie, ni siquiera puede recordar cuánto tiempo ha estado excavando. Hola. Sí, Jason, ¿cómo andás? No, todavía no, estoy en Piedra del Águila. Sí. Bueno, mirá, sería que me tengo que acreditar en el Congreso y después voy para allá, para tu casa. Claro, más o menos. Es difícil seguirle el rastro a Penina, quizá porque los anarquistas iban borrando sus huellas. Vengo a Bariloche a un congreso de historiadores y aprovecho la oportunidad para encontrarme con Jason Garner, un historiador escocés especializado en el movimiento obrero catalán. Busco iluminar la etapa española de Penina, los motivos de su viaje a la Argentina. Jason, ¿Cómo le va? ¿cómo andás? Me están atacando perros. Sí. Bueno, rápido, entramos porque hace un día horrible. Sí, terrible. Cuidado con el charco. El día que nos ha tocado. Y los perros, sí, bueno. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, bueno, bien. entramos porque... No, los perros, bueno, entra el perro. ¿Cómo? Y sí, ha estado lloviendo todo el día. Terrible, sí, ¿no? Bueno, ¿me encontraste...? Sí, lo encontré todo bien. Muy bien. ¿Y cómo le va todo a vos? Ah, bien, estamos investigando todavía. Vamos a ver si la idea era charlar con vos un poco todo este tema de la avenida de Penina, sobre todo, a ver cómo fue. Sí, importante, porque Sí. como digo, la fecha. Y ahí la fecha y la razón. Algunas versiones dicen que Penina pudo haber salido de España para no hacer la mili, para no hacer el servicio militar, que era ir a pelear a la colonia, ¿no? Sí. O embarcarse, digamos, para la colonia. Esto, ¿cómo es el contexto ahí, digamos, de manera con el tema de la guerra de Marruecos? Bueno, esa es una guerra que, bueno, que siempre ha sido así, la revolución, la rebelión del año 09, la Segunda Trágica, que también fue una reacción de la clase obrera contra la guerra colonial. O sea que esta guerra seguía España intentando, bueno, conseguir su colonia para ser entre los países europeos, ¿no? Un país imperialista de nuevo. Y durante toda esa época, digamos, ya no solamente en los años 20, pero antes, ¿no? Los de la CNT, los anarquistas, que evidentemente no quisieron ir a luchar allá. Y hay muchos otros militantes que también escaparon a Francia para evitar el mili. Ahora, ¿cómo era la situación laboral? Porque a mí también siempre me sonó como medio raro la situación de que él saliera por una situación de trabajo, habiendo trabajo en Cataluña, y además en Francia tenía trabajo, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo sería esto de
En esta época, si estamos hablando de Primo de Rivera, lo que hizo Primo de Rivera hacía mucho obro públicos, o sea que había trabajo. Lo que pasa es que uno no sabe con un anarquista que está muy conocido por los patrones, ¿no? Había listas negras, ¿no? Este no se puede entrar. Este sí, claro. Esto es un problema, no le dejan entrar, Claro, eso sí. Yo en el prólogo arranco diciendo que esto es un proceso de muchas coincidencias. En términos muy emotivos quiero decir que el hecho de que mi padre tenga de nuevo el libro obviamente me llena de emoción. Muchas gracias. Profesor, había otra cosa que Penina viajó a la Argentina en función de no hacer el servicio militar, ¿no? La mili. ¿Esto será alguna excepción o fue general dentro de...? Yo creo que fue muy generalizado dentro de las estructuras dirigentes y militantes de la CNT. Ah, bien. Es decir, en este ámbito. Bien. O del mundo libertario alrededor de la CNT. Cuando yo empecé a hacer entrevistas orales a dirigentes, dirigentes mayores de la CNT de aquellos años, pues me encontré con una sorpresa, que es que todos los que yo entrevistaba no habían hecho la mili. Y todos se habían escapado a Francia. Claro, si cogías un poco las edades, o sea, el juego de edades, pues te encontrabas con que la mayoría les tocaba hacer la mili coincidiendo o bien con el año 20, o bien con el año 22, o bien durante la época de la dictadura de Primo de Rivera. No solamente es que el dirigente se escapa porque él prefiere escaparse, sino que además se mueve esta especie de huida, se mueve en un contexto que los sectores populares lo entienden perfectamente y nadie te acusará de ser poco español, poco catalán o lo que quieras. Totalmente. En principio, yo quiero agradecer a la alcaldía de la ciudad y a todos los que desde aquí han trabajado para que el libro de mi padre esté en esta tierra, que haya podido salir. Y digo, hemos recorrido un largo camino hasta aquí. Y me parece que hay muchísima gente a la cual agradecer, ¿no? Tanto aquí como en Barcelona hemos hecho una gran tarea con este libro.
nació en Cardona en 1905. Contrariamente a lo que se dice normalmente que había nacido en Gironella, no. Seguramente vino a Gironella muy pequeñito, con pocos meses, pero nació en Cardona. Claro. ¿Por qué habrá venido los padres a Gironella? No se sabe tampoco muy bien, supongo. No, pero seguramente porque con las colonias había bastante trabajo por aquí y seguramente debían pensar que mejorarían la vida viniendo a Gironella que estando en Cardona. Bueno, entonces sería la madre, doña María Sucarrats, el padre y los dos hermanos. Sí. Que Joan ya nació directamente acá en Gironella. Sí, claro. Nació. Bueno, y Penina era albañil, ¿no? Era paleta, igual que el padre. El padre era albañil y los hijos también sabíamos que eran los dos albañiles también. La relación con la ideología libertaria, con la CNT, eso era muy común, digamos. Yo diría que sí, porque era una época de mucha efervescencia por aquí y seguramente, pues él siendo joven, pues... La casa donde vivían era de una cooperativa de albañiles que compraron unos terrenos, ellos mismos hacían las casas, cuando una estaba terminada la sorteaban entre los socios a ver a quién tocaba. Y a ellos les tocó la que tiene el número 57. ¿Qué sabes de la difusión de la noticia de la muerte acá, ¿no? De la muerte de Penina acá Sí, pues no he encontrado cómo llegó la noticia aquí, pero seguramente algún amigo argentino contactó con los amigos libertarios de aquí Gironella y se lo explicó, porque ellos lo tenían claro que lo habían asesinado. Pero tampoco he encontrado un documento explicando esto. Por lo que se ve en la revista Luz y Vida, ellos estaban al corriente de que lo habían asesinado ya en Rosario. Claro. Creo que es este que está Penina. ¿Es en formato tabloide? Sí, sí, acá está. Joaquín Penina. Y esta es la foto original. Que esta foto, además, Josep, es muy interesante, porque a él siempre se lo ha conocido con esta foto a 3/4, o sea, a 3/4. Sí. Y la linotipo, que esto creo que es una linotipo, si no me equivoco, una máquina de impresión, o no sé qué tiene acá. Y tiene un libro acá. Sí. Sí. Al proclamarse la República en abril del 31, pues sus amigos en la manifestación del 1 de mayo de aquel año pidieron al ayuntamiento que cambiara el nombre de la calle principal de Gironella, que entonces se llamaba La Carretera, y que pusieran el nombre de Joaquín Penina. Y creo que fue el 12 de julio del 31 que se cambió oficialmente el nombre de Carretera por Joaquín Penina. En relación al problema de la lectura y de la escritura, como Penina era una persona que tenía era muy importante para su formación el tema de la lectura, pero en general los militantes eran así. Tiene que ver con los militantes anarquistas. Claro. La relación con la educación es básica y consideran que para construir un mundo libre hay que formarse claro. muy bien, tanto culturalmente como técnicamente, porque incluso
durante la guerra, diarios que son obreros solo de cuestiones técnicas. Claro. Se considera que la cultura ha de ser propia, no puede ser la cultura burguesa, no puedes llevar a... Tienes que hacer tus propias escuelas, y de esa forma se va construyendo ese mundo paralelo, porque es al mismo tiempo en que todavía existe la explotación. ¿Se sabe si alguna escuela racional o alguna escuela de formación se dio ahí en Gironella, digamos, para los militantes? Sí, en Gironella hay el mismo Ateneo gironellense se hacen clases tanto diurnas como nocturnas. O sea que el movimiento cultural ahí era completo, digamos. Sí. También había excursiones, excursiones. Sí, afecta a toda la vida, ¿no? Y después los Ateneos, ¿no? Sí. Los Ateneos, los casales, digamos, no sé cómo... Había Ateneos, en Gironella hay un par de ellos por lo menos. El Ateneo gironellense y al llegar la República al Casal Democrático. Claro. Son los lugares de entrada de las ideas de la Ilustración aquí. Es decir, muchas veces, o sea, la Ilustración aquí entra de la mano del anarquismo, porque o es Dios, Patria y Rey, o sea, aquí hay o carlismo o anarquismo, no hay nada intermedio. Sabemos que Gironella era el centro sindical del Berguedá, ¿no? O sea, como una especie de núcleo fuerte, ¿no? ¿Cómo era esto? Toda la comarcal es fuerte, o sea, la comarcal del Alto Llobregat y Cardener, que cogería lo que sería actualmente el Valles y el Berguedá, o sea, desde Manresa a Manresa, Súria y Cardona por un lado, y Sallent, Navàs, hasta llegar a pasar a Gironella, Porreig, Gironella, Berga, Fígols, toda la comarcal es fuerte, pero Gironella sin duda es uno de los más fuertes. La sindicación probablemente es del 90%, es casi toda la población o sea que automáticamente casi se está sindicalizada en CNT. Sí. A través del sindicato pues estás en un grupo de teatro, haces excursiones, consumes, porque las cooperativas de consumo, que no son del sindicato, pero bueno, forman parte de este entramado que hay al entorno del sindicato y a veces dentro de él, y que configura el mundo cultural, el mundo social, en fin. Cuando se instala finalmente el franquismo, hay un vacío ahí, ¿no? de los nombres y de la continuidad de la familia de los militantes muy fuerte, ¿no? Totalmente. Además, Gironella llama la atención por eso, porque es un lugar que, como estamos diciendo todo el rato, hay mucha militancia y hay que afectar a todos los campos y terrenos de la vida, y al llegar a la dictadura todo desaparece. Hay un genocidio cultural y físico hacia todo lo que sea libertario, obrero. ¿Qué pasa? Que eso supone... Bueno, eso pasa en todos los sitios, ¿no? Para la dictadura, pero sí que Gironella es un caso que llama mucho la atención, porque tú vas ahora a intentar hablar con alguien mayor o así, o sacas un libro e intentas presentarlo, y resulta que nadie recuerda nada. Supongo que pues la gente se fue al exilio, otros mataron, otros decidieron callar para siempre. Y no comunicar, no traspasar esa forma de resistencia, esas maneras de resistir y esas maneras de vivir. Ganaron los malos. Los malos en eso. A la distancia del tiempo, nadie podía imaginar que los poderes fascistas de otras tierras, al otro lado del mar, convertirían la figura radiante de un niño obrero en un fantasma. Lo veo traspasando esta antigua puerta, las manos rugosas de María Sucarrats sujetando sus pequeños dedos, todo vida, sin camiones, castrenses, ni barrancas, ni fusilamientos, ni fantasmas. Mi madre. No importa, eso no importa. Sí. Que mi madre era prima de María. Bien. Sí. Era prima de María. Sí. Prima de los Penina. Era prima de los Penina. De los Penina. Claro. Sí. La María era tía de tu madre. Claro, ahí está. O sea, María Sucarrats era tía de tu madre y los hermanos Penina eran primos hermanos de tu madre. Claro, pues ahí está. Los dos hermanos, o sea, Joaquín y Juan. Eran primos hermanos de su madre. De su madre, ahí está, claro. María se vino
en sus últimos días acá a Cardona nuevamente, ¿no? Sí, ¿Cómo fue eso? Pues Teresa? se puso más allí, allí su pueblo, y o portana aquí. Eso. Claro. ¿Y se quedó esos últimos años? ¿Dónde estaba ella? En la residencia de ancianos. En la residencia de ancianos. De aquí de la villa. Claro. Suponemos que María se vino después de que se murió su marido, Jaume, ¿no? Que se vino después de morir su marido. Su marido Jaume. Bien. Porque estaba solo allí, allí con ella y baterían aquí. Claro, porque había quedado sola en Gironella. Claro, está bien. Por acá debe haber andado, ¿ves? Benina, vamos a tomarlo, ¿eh? Bueno, estamos portando los libros de Penina. Ahí viaja Penina. Y ahora Florencia Robeto y Antonio Oliva, ¿dónde pueden ir? A tomar un vino. No, que opera menor. Para festejar este momento tan anarquista, con un carrito. No sé si los anarquistas llevaban carrito. Ecologista por verde. Sí. Bueno, ahora vamos a brindar. Adelante la cámara. Sí, vamos a brindar, si no me Salud. Salud. Por el buen vino. Estamos preparando la valija para partir. Parto mañana a la mañana. Y me acaba de entrar todo. Ahora viene el tema de guardar los libros de Penina. Del departamento de la Flor. Aeropuerto de Barcelona. Su valija, Otto. Cola de embarque. Acá hay mucha gente que trajo el libro en avión. El libro viajó de Atandas a Rosario. Es muy difícil traer un libro desde Barcelona. No sé si alguno que viaja o que ha viajado lo sabe. Y entonces fuimos contrabandeando lentamente a lo largo de meses el libro. Y esto tiene que ver con el tema de que en realidad somos también como Penina, como todos seres anónimos, puente de un continente a otro cruzando el océano, ¿no? Cuando mi viejo fallece en octubre del 2000, yo ya de la historia del Penina me había olvidado. Y creo que todos nos habíamos olvidado, porque esto sucede con la memoria, ¿no? Siempre hay uno que se acuerda cuando todos se olvidan. De poder traer el libro acá, de llevar a Penina a su tierra y el libro a su tierra también. Ya lleva 4 años de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que en esos 4 años hay mucha gente a la cual me parece que hay que agradecer. Me parece que hay que homenajear también acá a ellos.
Qué importante es saber contar una historia. El relato mismo, su transcurso y no solo su moraleja nos mantiene vivos, de pie frente a la muerte, frente a la posibilidad de la muerte. No todos sabemos contar una historia. Aquellos que saben son los continuadores, los hombres y mujeres que levantan del suelo, del barro social, un relato y lo pasan a otros que a su vez levantarán nuevos relatos. Alguien debe saber contarnos, eligiendo las palabras, aquello que alguna vez olvidamos. Tradición más que nada primitiva, el ser humano que vivió tantos miles de años alrededor del fuego en comunidad, y ahora, bueno, no estamos ajenos a esa vieja historia. El fuego nos apasiona, nos gusta, a todos, los que venimos acá venimos a ver el fuego. O sea, no hay una cuestión ni política, ni religiosa, a mí me parece más vale una cuestión primitiva del ser humano. Muchas gracias. No me acuerdo. En estas barrancas, donde fue fusilado Penina, y con este ritual tan antiguo como el mismo fuego, termina esta historia de búsquedas siempre latentes, de memorias que crepitan en cada palabra, de encuentros fugaces que abren nuevas búsquedas. A nosotros, desde este difuso presente, nos toca continuar con el legado de estos hombres de ideas avanzadas. Ideas que enervan a los hombres ante la injusticia y la desigualdad. Ideas que quizás estén entre las más viejas del mundo.
Gracias.